algunos decidieron quedarse en casita, ¿ah? y guardarse. Hay algunos enfermos, hay que orar por ellos. Mi suegrita está enferma de los bronquios y hay que estar orando por ella para que se recupere pronto. También mi cuñado Cuco tuvo por ahí una mini embolia. ¿Se acuerdan de Cuco? También hay que estar orando por él. Ahorita está hospitalizado allá en Liberal, cerca de donde viven. Entonces hay que estar orando por nuestros enfermos y por la situación que estamos pasando en estos días, ¿no? De histeria colectiva, de pánico. Sabemos que Dios tiene el control sobre todas las cosas, así es que nosotros no nos preocupamos, solo oramos y confiamos en el Señor y hacemos nuestra parte. Muy bien, te invito a abrir tu Biblia ahí en Juan capítulo 13. Recuerda que estamos viendo una serie especial. Interrumpimos tantito Éxodo para ponernos a reflexionar acerca de qué creemos, lo que creemos como iglesia. ¿Qué es lo que creemos? ¿Por qué lo creemos? ¿Qué creemos acerca de Dios? ¿Qué creemos acerca de Jesús? ¿Acerca del Espíritu Santo? Acerca de diferentes cuestiones que hacemos como iglesia y queremos definirlas y entenderlas y poder ubicarnos en qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y es lo que vamos a hacer en esta serie. La semana pasada Éxodo precisamente nos dio la introducción acerca de esto, porque veíamos ¿por qué voy a la iglesia todos los domingos, no? Porque el Señor estableció ese día de reposo y entendíamos y veíamos cómo el Señor lo estableció porque nosotros necesitamos de Dios, igual que necesitamos el alimento diario, así también necesitamos al menos un día estar en la presencia de Dios, en comunión con Dios, estar juntos alabando y glorificando su nombre. Eso es lo que aprendíamos la semana pasada. Y dentro de estar en la iglesia, ser parte de la iglesia, ser iglesia, está una parte bien importante que nosotros hacemos mucho énfasis en esto, y es el servicio. Y quisiéramos enfocarnos hoy en la parte del servicio. ¿Qué entendemos por el servicio? ¿Por qué tenemos que servir? Y esta mañana, esta plática la titulé El servicio, un llamado para todos. Todos somos llamados a servir y ahorita vamos a entender por qué. Vamos a ver Juan capítulo 13, versos del 1 al 17. Juan 13 del 1 al 17. ¿Sí? ¿Ya están ahí en Juan? Juan 13 del 1 al 17 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo:
no estáis limpios todos. Así que, después de que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vamos a orar. Dios, nos ponemos en tus manos en esta hora para que seas tú quien hable a cada corazón de los que estamos aquí reunidos en esta mañana, Dios. Hemos venido con el deseo de aprender de tu palabra y pedimos que sea tu Espíritu Santo quien hable a cada uno de nosotros, Señor. Toma este tiempo, por favor. En Cristo Jesús te lo pido, Dios. Amén. Es interesante cómo este pasaje de repente algunos lo usan de manera literal, ¿no? Y empiezan a decir, no, pues es que vamos a hacer una lavada de pies aquí en la iglesia, ¿no? Y empiezan a quitarse todos los zapatos, imagínense. Y entonces sí, eso sí es un gran sacrificio, pero más allá del hecho de lavar los pies unos a otros, nos quiere enseñar algo muy interesante. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero fíjate primero lo que dice aquí en los primeros versos. El Señor Jesús dice que estaban en la fiesta de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua, y ya iba a ser la hora cuando iba a ser entregado. Entonces dice al final del versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué interesante el amor de Dios. El amor de Dios básicamente es todo para nosotros. Entenderlo es lo que nos hace a nosotros amarlo a Él. El recibir su amor es lo que nos hace a nosotros amarlo a Él, poder amar a Dios y poder amar a los demás. Y el amor se convierte en algo primordial, principal en el creyente, al grado de que si no tienes amor, no eres hijo de Dios, porque Dios es amor. Mira lo que dice primera de Juan 4, vete ahí conmigo, no le quites el dedo allá a Juan 13, pero vamos a ver lo que dice primera de Juan, capítulo 4, verso 19 al 21. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y ahí Juan nos empieza a hablar mucho acerca de la importancia del amor y cómo el amor es algo primordial, principal en tu vida como creyente. Tú no solamente debes decir que amas a Dios, sino que debes de demostrar que amas a Dios amando a los hermanos, ¿sí? Amando a los hermanos. Ahora, ¿cómo podemos demostrar ese amor? Porque no basta con decirle, mi hermano te amo, ¿no? Porque eso ni las esposas nos lo creen a los maridos, ¿verdad? Cuando le decimos. Le podemos decir muchas veces te amo, pero si dejas tirados tus calcetines, si no recoges tu ropa, ¿no? Si dejas la taza del baño, quién sabe cómo, ya no sé ni cómo les gusta a las mujeres. ¿Mande? Me han platicado, sí, por ahí esas cosas, ¿no? Y como no las traigo así mucho en la mente, pues se me olvidan, ¿no? Entonces, muchas cosas, si no hacemos todas esas cosas con la mujer, por más que le digamos que le amamos y no hacemos nada para demostrárselo, pues básicamente no nos va a creer, ¿no es cierto?
No nos va a creer. Entonces tenemos que hacer cosas. No basta con decir que amamos a las personas, no basta con decir que amamos a Dios, no basta con decir que amamos a los hermanos, tenemos que demostrarlo. Entonces, el servicio es una manifestación práctica del amor. El servicio es una manifestación práctica del amor. Si te vas a ir de aquí olvidando todo, no se te olvide esta frase: el servicio es una manifestación práctica del amor. Entonces, si te debes de distinguir porque amas a tus hermanos, te debes de distinguir porque sirves a tus hermanos. El servicio es algo muy, muy importante porque los amamos cuando les servimos. Pero ¿qué es el servicio? ¿Qué es el servicio? Mira, el servicio, según estos versos que acabamos de leer, regrésate a Juan capítulo 13. El servicio, el amor, la manifestación práctica del amor, que es el servicio, precisamente se expresa en obras, ¿sí? Aquí al final del versículo 1 dice: como había amado a los suyos porque estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Les amó tanto que dio su vida por nosotros. Dice: y cuando estaban cenando, dice el versículo 2, te voy a seguir leyendo del 2 al 4, y cuando estaban cenando, dice: como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Esto me llama mucho la atención porque ya estaban cenando. Ya estaban cenando, estaban ya, y yo no sé si ustedes han visto alguna imagen de cómo cenaban antes, ¿no? Antes cenaban en unas mesitas muy bajitas, donde estaban ellos casi recostados. No tenían las mesas como las tenemos nosotros, que ya hasta algunos tienen así bancos, ¿no? Te tienes que subir así como que para sentarte a la mesa. Pero antes eran bajitas, ¿no? Y te acostabas, ahí te ponías recostado. Entonces ya estaban cenando y el Señor Jesús notó algo que era común en ese tiempo. Algo que era común porque caminaban mucho y no tenían esos tenis, ¿qué marca? Nike, los Nikes, los ¿qué más? Converse, Adidas y cosas de esas. No tenían esos tenis, entonces ellos andaban en sandalias y se les ensuciaban mucho los pies, y era una costumbre que los siervos o la gente de servidumbre de las casas tuviera esa atención cuando llegaban los invitados de lavar los pies a los invitados. Y era un acto no muy agradable para las personas, por eso lo hacían los siervos, ¿no? Los trabajadores. Entonces, en este caso, el Señor Jesús vio la necesidad de ellos, de que no se habían lavado los pies, y decidió enseñarles algo que va más allá del acto de lavarles los pies, pero Él vio la necesidad y decidió detener su cena. Fíjate, ¿quién deja de cenar? Cuando están cenando, es más, le dicen: no, espérate, déjame, acabo de comer, y luego ya me dices todo lo que quieras, ¿no? Bueno, eso me dicen que dicen ustedes. Entonces, de repente Él dejó su comida, ya para dejar su comida, eso es, digo, al menos nomás a mí me pasa, pero ya para dejar tu comida, para hacer otra cosa, eso ya es como que extremo, ¿no? No cualquiera hace eso. Y aquí el Señor Jesucristo dejó de cenar, se quitó el manto, se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Él dijo que les amó y lo demostró con acciones, con obras, con actos, ¿sí? Cuando vio la necesidad, actuó. Entonces, eso es servir, es identificar la necesidad de las personas y suplirla en el momento. Eso es el servicio. ¿Cuántas veces nosotros en la iglesia vemos necesidades de nuestros hermanos y decimos: hay que hacer esto, y luego lo atenderemos, ¿no? Y luego cuando salimos de aquí ya se nos olvidó la necesidad, y la necesidad ahí se queda. No somos lo suficientemente
amorosos con nuestros hermanos para decir, dejo lo que estoy haciendo para atender esa necesidad. Ahí es donde nosotros nos falla el servicio, pero servir es eso, es expresar ese amor en obras, es ver la necesidad y hacerlo inmediatamente. Me gusta Efesios 2:10. Vete conmigo ahí, Efesios 2:10. Porque dice, porque somos hechura suya, hechura de Dios, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Entonces el hecho de ser cristiano quiere decir que el Señor te creó como hijo suyo, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? No nada más para venir a la iglesia y pasártela bien y decirte, ay, qué rico se siente esta música, ya me siento lleno, y te vas a la casa y te vuelves a venir a llenar el siguiente domingo. No, el Señor te hizo, te creó, te salvó, no solamente para darte la salvación y la vida eterna, sino que a cada uno nos salvó para buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, si bien la salvación no es por obras, pero sí es un reflejo de nuestra salvación, las obras, porque empezamos a hacer la voluntad de Dios. Y Dios siempre está obrando para bien de los demás. Entonces tú y yo tenemos que estar haciendo estos actos de servicio por nuestros hermanos. Aquí vemos cómo es ser usado por Dios, básicamente. Servir es ser usado por Dios. Esto es increíble. A veces nosotros nos sentimos incapaces, y lo somos, de hacer muchas cosas para Dios, de que no sabemos hacer muchas cosas, pero cuando le decimos, Señor, si tú me estás enviando, porque fui llamado para buenas obras, fui creado en Cristo Jesús para caminar de estas obras, entonces aquí estoy. Y cuando nos disponemos, Él nos lleva adelante en esas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces servir se expresa en obras, y servir es también no centrarnos en nuestras propias necesidades, ¿sí? Porque a veces estamos más centrados en lo que nosotros necesitamos que en lo que los demás necesitan. Cuando tú y yo estamos enfocados en nuestras propias necesidades, no vamos a servir, vamos a querer ser servidos, ¿sí? Ay, en la iglesia no tienen aire, ¿no? Y estoy ahí sufriendo, pero no hago nada, nada más me quejo de que no hay aire. ¿Ah? Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ver la necesidad y hacer algo para suplirla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es ver la necesidad de los demás antes de mis propias necesidades, y eso nos va a ayudar, fíjate, a ser como Jesús, a seguir el ejemplo de Jesús. Hay otro pasaje ahí en Filipenses, dale vueltecita de donde estamos, ahí en Efesios, a Filipenses capítulo 2 al 8. Capítulo 2 versos 3 al 8 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así el Señor nos enseña a que Él mismo, dice, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Ahí vemos el servicio, el ejemplo de servicio del Señor Jesús. Y si tú quieres ser como Jesús, si tú quieres ser un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, tenemos que aprender a servir, así de sencillo. Ver antes las necesidades de los demás antes que las mías, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a hacer un servicio efectivo. Empezamos a ser buenos obreros para Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere buenos obreros. Servir también es participar de la obra de Dios. Es hacer la obra de Dios. Mira, ahí en Lucas el Señor nos dice, es un pasaje también algo famoso, vete ahí a Lucas capítulo 10. Versos 1 y 2. El Señor envía a sus discípulos a participar de su obra, de la obra de la predicación de la palabra de Dios. Fíjate, dice, después de estas cosas, estoy en Lucas 10, verso 1 y 2, dice, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Qué interesante, dice, los envió a toda ciudad donde él había de ir. Dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, servir es participar de la obra de Dios. Servir es hacer la obra de Dios. Es básicamente como Dios, es dejar que Dios obre a través de ti. Y eso me parece sumamente interesante. El servicio es cuando dejo que Dios obre a través de mí. Entonces, si tú te sientes incapaz de hacer muchas cosas, como te decía hace ratito, qué bueno, porque no eres tú el que va a hacer las cosas, es Dios a través de ti. Y entonces te maravillas cuando tú te dispones a obedecer al Señor y simplemente decirle, Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero ir a donde tú quieres que yo vaya. Entonces Él hace las cosas por ti. Ese es el servicio efectivo cuando Dios obra a través de nosotros. Estamos solamente participando de la obra de Dios con nuestra presencia, poniendo lo que tenemos nosotros, que no es mucho quizá, pero lo que tenemos lo ponemos a la disposición de Dios. Tienes tus pies, tienes tu boca, tienes el ánimo, tienes un carro, tienes esto, tienes aquello. Eso es servir. Qué importante es servir. Servir también es usar los dones que Dios te dio. Cuando el Señor te salva, dice la palabra de Dios que deposita en ti un don para que tú le sirvas, ¿sí? Deposita en ti una capacidad espiritual, para que lo entendamos mejor, una capacidad espiritual para un trabajo espiritual. Nosotros no sabemos qué hacer en las cosas espirituales, pero Él nos capacita por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer algo para Él. Y entonces tú y yo tenemos esa capacidad dada por Dios, que muchos no la usamos, no la desarrollamos o no la conocemos. Pero no la conocemos porque no queremos, pero el Señor nos la dio y Él espera que tú y yo pongamos a disposición esos dones. Ahí lo dice en 1 de Pedro 4:10. Mira lo que dice. Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a quienes, a los otros, a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Quieres ser un buen administrador para Dios? Ese don que Dios te dio, ponlo al servicio de los demás. Si una persona creyente, porque hay muchos de muchos años, son creyentes y tienen muchos años en una congregación y no están sirviendo, no están haciendo nada, no están siendo buenos administradores de la gracia de Dios. El Señor nos dio este don
uno mínimo, puede ser más, puedes tener más capacidades que el Señor te ha dado, pero Dios te la dio para que la uses y la pongas al servicio de los demás, hablando de la congregación. Entonces, ¿qué es servir? Es la manifestación práctica del amor. ¿Y qué es el servicio? Es identificar la necesidad de las personas y suplirlas en ese momento. El servicio es no centrarse en mis propias necesidades, sino ver la de los demás. Servir es participar de la obra de Dios, y servir es usar los dones que Dios me dio. Es interesante todo esto. Y aquí entra entender un poquito acerca de lo que no es el servicio, ¿sí? ¿Qué no es el servicio? El servicio no es un camino para la vida eterna. Te decía, no servimos para ser salvos, las obras no nos salvan. A veces nosotros pensamos o pensábamos antes de que haciendo cosas íbamos a lograr ganar la salvación o el cielo o estar con Dios para siempre. Inclusive algunos se sienten como que no se sienten salvos porque dicen es que no estoy haciendo nada para Dios, ¿no? Pero no se trata tu salvación acerca de lo que hacemos o dejamos de hacer para Dios. La salvación es porque Cristo Jesús dio su vida para perdón de nuestros pecados y para salvación. Entonces Él nos regala la salvación. Eso es algo que no lo ganamos. No se trata de que hacemos obras o servicio para ganarnos la vida eterna o para mantenernos en la vida eterna. Nada de eso es bíblico. Simplemente no se trata de eso. No es un camino a la vida eterna. El servicio tampoco es un tipo de jerarquía, ¿no? O de sentirse más que otros. No se trata de sentirnos más, no se trata de posiciones, no se trata de decir, es que yo soy el bajista, ¿no? de la banda, ¿no? O el guitarrista de la banda, ¿no? de alabanza. Y ya porque eres el guitarrista piensas que eres así como que más espiritual y la gente te ve desde abajo, ¿no? La gente te diciendo, no, es el pianista de la banda, ¿no? Ese chavo no ha de ser súper espiritual, ¿no? No se crea nada de eso. Pero no se trata de eso, no se trata de jerarquías, no se trata de lugares dentro de la iglesia o posiciones dentro de la iglesia, ¿no? Todos y cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo. En este cuerpo todos tenemos una función que debemos de estar desempeñando, pero todos somos iguales. No se trata de posiciones. El servicio no son jerarquías. Servimos a Dios por agradecimiento, por lo que Él hizo por nosotros. El servicio tampoco dice, no servimos por miedo a perder bendiciones. Hay veces que pensamos que si dejamos de hacer ciertas cosas nos vamos a perder bendiciones de Dios. Que si yo ya no sirvo en el comedor, por ejemplo, que ya Dios no me va a bendecir en mi casa o me puedo enfermar del coronavirus o cosas de esas. No se trata de eso. No servimos por miedo. Dios nos bendice por amor, no por salario. ¿Sí entendemos eso? El grande amor de Dios es tan maravilloso y tan grande que no tenemos que hacer nada para recibirlo. Él nos lo da. Entonces no se trata de hacer cosas para ganarnos el favor de Dios. No servimos para ganarnos el favor de Dios. Servimos por agradecimiento y servimos porque Dios merece ser servido. Dios lo merece. Él es el Señor que está por encima de todas las cosas. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Entonces Él merece ser servido. No servimos, tampoco servimos porque Dios nos necesita. Y esto yo creo que algunos lo entienden tan bien que dicen, pues Dios no me necesita, pues no sirvo, ¿verdad? Pues no, Dios es Dios y Dios no te necesita definitivamente. Dios va a seguir haciendo su obra contigo o sin ti, conmigo o sin mí. Él es Dios y lo va a seguir haciendo. Pero servir a Dios es un verdadero privilegio. Él nos permite ser parte de lo que Él está haciendo en el mundo y lo quiere hacer a través de cada uno de nosotros.
es un verdadero privilegio. Regresamos al texto, regrésate a Juan, capítulo 13. El verso 4 dice: entonces que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Mira, aquí el Señor dejó de cenar, agarró una toalla, se la ciñó, agarró agua y con esa agua empezó a lavar los pies de los discípulos. Empezó a hacerlo en una necesidad inmediata, ¿no? Él vio la necesidad, vio con los pies, vio la enseñanza, pero vio esa necesidad básica de ellos y dijo: les voy a suplir esa necesidad. Entonces, ¿qué es servir en sí? Es ver las necesidades, atenderlas inmediatamente, y puedes empezar por las cosas pequeñas, ¿sí? Por las cosas pequeñas. No necesitas hacer todo un plan, todo unas gráficas y todo de tu servicio. No, empieza con las cosas pequeñas, con las cosas y las necesidades que ves, las necesidades inmediatas. Ahí es donde empezamos a servir y amar a nuestros hermanos, y entonces reflejar ese amor que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Ellos estaban cenando, te decía, Él se levantó de la cena porque vio esa necesidad y sirvió. Aquí, ¿qué puedes hacer tú? Ver una necesidad de decir: oye, alguien no tiene carro, voy a pasar por esa persona, voy a pasar por esa familia que no tienen que venirse, voy a barrer, está allá afuera sucio, y agarro una escoba y barro inmediatamente. Las cosas pequeñas son las que reflejan una verdadera actitud de servicio. Versículo 12, más adelantito, al 15 dice: así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Te digo, muchos de repente toman este versículo como algo literal, ¿no? Y empiezan a lavarse los pies unos a otros, y a mí me ha tocado esas situaciones en algunas iglesias, o situaciones especiales que nos han invitado, y lo veo, y veo cómo de repente ahí sí los hermanos, ¿no? O el esposo a la esposa lavándose los pies y todo eso, pero nomás llegan a la casa y los calcetines siguen tirados, y la cama extendida, y cosas así, y no le limpias a las mascotas, y cosas que le dicen a uno, y la verdad es que decimos: pues, ¿de qué sirve entonces hacer ese acto simbólico para aparentar algo, ¿no?, que realmente no eres? El Señor está hablando de lo más profundo, no tanto del acto de estarse lavando los pies aquí en la iglesia unos a otros, sino de verdaderamente servirse los unos a los otros, ver la necesidad del hermano y actuar, hacerlo, ¿sí? Haz lo que Dios te está mandando. Y aquí no cabe o no entra eso de: no, yo no sirvo porque pues no, sí, eso de barrera allá afuera, yo soy el maestro, yo soy maestro de niños, yo tengo mi trabajo acá, yo no puedo estar barriendo aquí, yo tengo que atender a los niños, ¿no? Yo soy el maestro de niños, no, o no, yo soy teólogo, yo nada más predicar, a mí no me pongan a hacer otra cosa, ¿verdad? Yo, si quieren, les predico, si no, pues nada más, hay que barra otro, que limpie los baños otro, o que cosas así otro. Aquí el servicio es simplemente ver la necesidad y actuar,
sirve donde hay necesidad. Sirve donde hay necesidad. Y luego, Gálatas 6, puede estar pensando dentro de todo esto del servicio, puede estar pensando, bueno, sí, pues voy a servir al Señor y me voy a ir allá a la sierra, ¿no? Allá lejos a servir y sí, qué padre, pero el Señor te dice, primero, sirve en tu congregación, a los hermanos, a los de la fe. Mira lo que dice Gálatas 6:10. Gálatas. Esta Biblia está muy nueva, tiene las hojitas muy delgaditas. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Las primeras necesidades que debemos de estar viendo son las de nuestros hermanos, los que están aquí cerquita. Aquí debemos de estar viendo las necesidades, ¿no? En vez de estar pensando, sí, algún día voy a ir a China y voy a servir allá con los del coronavirus, ¿no? Qué padre, ¿no? Sí, qué bien. Pero aquí tienes muchas necesidades, tenemos muchas necesidades como congregación, hay muchas necesidades que no estamos atendiendo y tú y yo no estamos sirviendo. Jesús atendió primero a sus discípulos. Ahí en lo cerquita, ahí empezó a demostrar ese amor por medio de su servicio. Regrésate a Juan, versos 6 al 10. Aquí vamos a entender que el servicio se hace siempre con un propósito eterno, no nada más servir por servir, sino que siempre tiene un propósito eterno. Versículos 6 al 10 del capítulo 13 de Juan. Dice, entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, si es así, Señor, entonces no solo lávame los pies, también lávame las manos, la cabeza y todo. El Señor Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar, hablando de Judas Iscariote. Dice, por eso dijo, no estáis limpios todos. Aquí vemos cómo el Señor les sirvió y les lavó los pies con un propósito eterno, con una enseñanza detrás de eso, ¿no? Entonces, la labor social es importante, sí, pero lo espiritual es más importante. Entonces, las necesidades espirituales de nuestros hermanos son las que debemos de atender, y también en lo físico, pero si podemos mezclarlas, pues qué bueno, ¿no? Y estar siempre atendiendo las necesidades de los demás. Una necesidad espiritual que tiene una persona que está cerca de ti es, por ejemplo, que conozca más de Dios. ¿Estás discipulando a alguien? ¿Estás compartiéndole de la palabra de Dios a alguien? Nuestro servicio se puede reflejar cuando nosotros estamos preocupados por las necesidades espirituales de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de las gentes que conocemos. Cuando estamos preocupados por eso y les llevamos el alimento espiritual, ahí estamos sirviendo en ese sentido, con ese propósito eterno. No solamente es llevarles un taco a aquel que tiene hambre, sino que tiene una necesidad espiritual que a lo mejor y tú y yo no estamos atendiendo, y es mejor atender esa necesidad espiritual. Es bueno atender esa necesidad espiritual porque debemos de servir con ese propósito eterno. Y finalmente, servir es obedecer. Servir es obedecer. Todos somos llamados a servir y todos debemos de obedecer. Dice el versículo 12 al 17, así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Y empieza a explicar lo que hizo, empieza a explicarlo de una manera que lo pudieran entender, y les dijo, vosotros me llamáis maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy, dice el Señor Jesús. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, ¿qué deben de hacer ustedes? Deben también lavarse los pies
unos a otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De repente como creyentes decimos, sí, yo quiero ser como Jesús, ¿no? Pero lo decimos así como que no sabemos ni lo que estamos diciendo, ¿eh? Porque ser como Jesús es entregarnos a los demás. ¿Y realmente nos estamos entregando a los demás? ¿Realmente estamos sirviendo a los demás? ¿Estamos sirviendo a nuestros hermanos? ¿Estamos viendo por sus necesidades? Te decía hace ratito, no se trata de posiciones. Él siendo el maestro, siendo el Señor, siendo Dios. Leíamos ahorita en Filipenses, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y nos sirvió, se hizo hombre y nos sirvió para que tuviéramos esa vida eterna. Entonces, si quieres ser como Jesús, tienes que dejar de lado las posiciones, dejar de lado tu orgullo, dejar de lado lo que crees que eres y empezar a servir a los demás en las necesidades más básicas y en las más sencillas que puedas ver y que necesitan ellos. Marcos 10, dale un poquito para atrás en Marcos. Del 42 al 45. Cuando vemos ahí a Santiago y Juan haciéndole una petición al Señor, ¿no? Los hijos de Zebedeo, que les dice, verso 42, dice, mas Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué hizo el Señor? El Maestro, Él se quitó su manto, agarró una toalla, el trabajo de los sirvientes lo hizo Él inmediatamente por los demás. Y Él espera que nosotros también lo hagamos. Que nosotros estemos sirviendo, que nosotros estemos sirviendo a nuestros hermanos, amándoles de esta manera. ¿Y tú y yo qué estamos esperando para servir así? ¿A qué nos estamos aferrando, no? Cuando dice el Señor, no tomó, no, dice, no, se me olvidó cómo dice Filipenses, como cosa a que aferrarse, ¿cómo dice? No consideró eso de ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No dijo, no, yo soy el maestro, ¿cómo les voy a lavar los pies? No, yo soy el Señor, ¿cómo les voy a lavar los pies a toda esta bola de caminantes? ¿No? No dijo eso, simplemente se quitó su manto, se ciñó esa toalla, tomó agua y actuó en esa necesidad y lo hizo, y Él espera que tú y yo hagamos lo mismo. Dice el Señor ahí al final en Juan, hagan ustedes lo mismo, háganlo entre ustedes, sírvanse unos a otros. Aunque te caiga gordo, gorda la hermana, el hermano, ¿no? ¿Sí? Él dice, si verdaderamente eres un hijo de Dios, vas a amar a tus hermanos y les vas a servir. ¿Qué estamos esperando? Que no se quede esto en una buena reflexión, que no se quede en palabras. Debemos de obedecer. Servir es obedecer. El servicio es la manifestación práctica del amor. Y termino con un texto que sin duda conoces. 1 Corintios 13, del 1 al 2. Y esta versión que dice, 1 Corintios 13, 1 y 2 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, si fuera un teólogo, y entendiese todos los misterios, buen maestro,
y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase montes, no tengo amor, nada soy. Si no sirvo, no soy nada. Así de sencillo. Oramos. Padre, yo quiero darte gracias, Dios, por tu palabra en esta hora y porque nos retas, Dios, a ver nuestra vida y ver nuestro servicio, Dios. Necesitamos estar haciendo algo para ti. Nos has llamado a servir, porque el servicio es la manifestación práctica del amor que tenemos por los demás. Yo te pido que todos y cada uno de los que estamos aquí en esta iglesia, que los que somos la iglesia, podamos reflexionar en qué estamos haciendo para tu obra. Estoy sentadito nada más aprendiendo. Algunos de nosotros tenemos sentaditos aprendiendo 30 años en una congregación y no hacemos nada, Dios. Padre, yo te pido que hoy este reto que nos lanzas del servicio lo podamos tomar y decir: Señor, quiero obedecer a ese llamado. Me estás llamando a servir, me estás llamando a amar a mis hermanos, a demostrar ese amor. Te pido que nos uses a cada uno en esas capacidades que tú mismo nos has dado, Dios. Que podamos verdaderamente ponernos a disposición tuya, Dios, y decirte: aquí estoy. Y algún día poder escuchar de ti, de tu boca, esas palabras de buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Queremos servirte, Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos para hacerlo así, Padre. Amén y amén. Y cuando hayas encontrado un lugar en donde servir y lo hagas, regrésale toda la gloria al Señor, porque no es que seas bueno en absolutamente nada, es que Dios es el que te ha preparado para que sirvas en su obra. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Padre, permite que como iglesia podamos formar ese cuerpo vivo que participe de tu obra en todo tiempo, mi Señor, dentro y fuera de esta congregación. Gracias, Padre, porque eres tú el que pone en nuestros corazones ese anhelo y ese deseo de servir. Gracias, Señor.
y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Toda la honra y toda la gloria para el único que la merece, Cristo Jesús, Dios nuestro, un Dios completo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu plenitud. Gracias, Padre.